Y esta tarde en Conexión Asturias les vamos a hablar de un auténtico protagonista, el Gochu de Monte. En unos minutos se lo presentamos y lo van a ver como siempre aquí en Conexión Asturias. ¡Que coméis ahora, tranquilos, hombre! Nos vamos ahora a presentarles un animal. Yo les aseguro que cualquiera de ustedes, y yo el primero, nos podríamos cambiar por él. Vive en absoluta libertad. Y después les voy a leer lo que come. Castaña asturiana, magalla de sidra y escanda. ¿Qué les parece? Así sabrá, ¿verdad? Luis Serrano nos presenta a este Gochu tan especial. En este tractor nos tendremos que subir. Estamos en la Camperona y de aquí rumbo a Monte Cabriles, que es donde está la explotación ganadera, para conocer al Gochu de Monte. Carlos, viaje corto, eso sí, en el tractor, pero hemos hecho la primera parada antes de ver al Gochu de Monte para ver la explotación y sobre todo situarnos. ¿Dónde estamos? Estamos en el concejo de Siero, estamos ya dentro de la explotación del Gochu de Monte, 50 hectáreas aquí en los montes de Siero, pues bueno, donde se desarrolla este proyecto y donde estamos encantados de poder haber aprovechado estos recursos del concejo que estaban en desuso. Toda esta vaguada que podéis ver ahí al fondo es donde tenemos todo el proyecto, como decíamos, como os comentábamos antes. Juan Carlos, hemos visto el entorno, pero hay que hablar del protagonista, Gochu de Monte. Exacto, Gochu de Monte, por definiros un poco, por explicaros. Gochu de Monte es un cruce entre cerdo asturcelta y cerdo duroc. ¿Y por qué el cruce este? Pues mira, el cerdo duroc lo que le proporciona a los cerdos asturceltas es una mayor infiltración, son unos animales con un porte más grande y un aprovechamiento cárnico pues mejor. Son cerdos, como decíamos, que se crían en libertad aquí en el monte, están hasta entre 12 y 14 meses, que es lo que están. Y como veis, bueno, pues con una alimentación muy específica que luego veremos. Por un lado está el obtener un cerdo de calidad, una carne de calidad, y por otro lado recuperar un entorno que estaba, bueno, pues degradado, en abandono y demás, sin uso en un principio y no muy bien mantenido quizás. Recuperación con castaños. Exacto, con castaño se ha repoblado ya 30 hectáreas de las 50 que ocupa todo este proyecto. Repoblamos con castaño para que ese castaño crezca, nos dé castaña para alimentar a nuestro Gochu de Monte o cerdo de castaña, como lo queramos llamar. Entonces, bueno, exacto, cambiaríamos lo que es la bellota en otros sitios por la castaña, que es nuestra. Juan Carlos, una vez que ya lo hemos conocido, ahora queremos saber, bueno, cómo es el método de cría del Gochu de Monte. Los estáis viendo ahora mismo comer un pienso que les aportamos, un pienso especial hecho para nosotros con escanda asturiana y castaña. Ajá. Que se les aporta añadido a la castaña que ellos consumen ya de los castañares en temporada, pero lógicamente no tenemos castaña todo el año, también comen fruta fresca, comen verdura, todo consumido aquí en proveedores locales. Y también se les aporta magalla de sidra y se les aporta la cebada prensada que viene de procesos de cerveceros artesanales asturianos, todo aquí de la región, todo intentando, bueno, pues redondear este proyecto de proveedores kilómetro cero, de respeto y de integración de todo lo que tenemos en la región. Los gochos, como los veis aquí ya piquiñinos, estos nacen ya en el monte directamente. Las madres, cuando están ya en estado de gestación, están apartadas en una zona destinada a ellas. Y cuando paren se les tiene con las madres durante un tiempo mamando, como podéis ver aquí, estas todavía están, y luego se les separa por camadas. Se los va separando un poquitín por edades, todo un poco como veíamos exactamente, separado por los pastores, separados por parcelas, todo para mantenerlo en el mayor estado de felicidad que puedan en el monte. Cuando nosotros llegamos aquí, esto era un monte sin más, y lo primero que hubo que hacer fue pues todas estas pistas que habéis visto, por las que nos estamos moviendo con el tractor, fue pistear todo el monte. Y aparte, esa actuación lo que sirve también es como barrera en la lucha contra un posible incendio, son cortafuegos que se van a utilizar. También, ¿qué es lo que se hizo? Pues por ejemplo, aquí estábamos viendo una balsa de agua que se construyó cuando entramos para que el helicóptero, en caso de un incendio en este monte o en las cercanías, pueda cargar agua con el bombo y pueda acudir rápidamente a sofocarlo. Entonces, por eso lo que decíamos, es un proyecto que, aparte de tener el cerdo, el Gochu de Monte, criándose en libertad, pues bueno, y aparte de las rentas que obviamente tiene el ayuntamiento, pues es un beneficio también para la zona, genera riqueza y ayuda a la lucha contra el incendio. Juan Carlos, menudo paseo más agradable que hemos dado. Por cierto, no me dio tiempo a contar todos los animales que tenéis. Tenemos más o menos 200 con los últimos partos, así que igual habías perdido la cuenta por ahí, si hubieses intentado hacerlo. Sí. Bueno, y no hemos hablado tampoco del objetivo final. Podemos probar lomo, salchichón,
paletilla, podemos probar varios embutidos de ellos. En breve podremos probar ya algunos cortes en fresco, tenemos algunos cachopos hechos con quesos de Ope asturianos. Un trabajo de 7 años, si no me equivoco, el que lleváis con este proyecto. Juan Carlos, desearos toda la suerte del mundo, agradeceros esta visita tan personalizada. Aquí os esperamos entre los gochos cuando queráis, o en Tierrastur cuando lo queréis probar también, estáis invitados. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros.